Muy buenas tardes, hermanos. Pues vamos en esta ocasión con la cuarta sesión, el cuarto estudio sobre el creyente y la ley. Y estamos estableciendo a lo largo de toda esta serie, lo digo muy resumido, está estableciendo la palabra de Dios como somos libres de la ley que fue dada a los judíos. No solamente la ley que fue dada a los judíos, sino la ley que ha sido dada en cualquier otra religión. Y es lo que estamos viendo en este momento en la carta a los Gálatas. Nos quedamos en el final del capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Carta que, por cierto, lo vuelvo a decir, es una carta exclusivamente escrita para que los cristianos no judaizaran y no siguieran ningún aspecto de la ley judía. Y cuando digo ningún aspecto, es ningún aspecto. Circuncisión, siendo el más básico de los aspectos de la ley judía, ley civil, ley sanitaria, ley litúrgica, nada de eso. Nosotros tenemos a día de hoy que seguirlo. Entonces, nos quedamos en el capítulo 4, voy a leer estos primeros dos versículos que dicen, esto es Gálatas 4, 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y veníamos del final del capítulo 3, donde Pablo nos dice que el papel de la ley es el papel de un ayo. Y ese ayo es la palabra pedagogo, de donde viene maestro, ¿no? Para nosotros. Y lo que está, y este ayo era una persona que podía ser varias cosas. Podía ser un esclavo de la casa, un esclavo culto. Recordemos que en tiempos de esclavitud no solamente habían esclavos que solo valían para fregar, habían esclavos de todo tipo. Y uno de los esclavos que había eran esclavos a los cuales se les había enseñado previamente, o ya venían sabiendo, y tú los comprabas sabiendo sus conocimientos, y el padre y la madre los primeros años tenían al niño, y luego el esclavo se encargaba de educarlo y enseñarle por las cosas básicas de la vida. También puede ser que este pedagogo, si tú no tenías un esclavo culto que le pudiera enseñar, evidentemente serían muy caros. Si tú no tenías esta persona, el pedagogo se encargaba de llevarlo y traerlo al colegio, a donde lo podían formar. Entonces, la ley nos ha servido para educarnos y para enseñarnos hasta que vino Cristo. Esto es lo que habíamos establecido al final del capítulo 3 de Gálatas. Entrando en el capítulo 4, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque el heredero, cuando es niño, es esclavo realmente de su pedagogo. El pedagogo le tiene que decir sí o no. Por tanto, es esclavo. Podríamos decir, pero realmente es libre, porque es un ciudadano libre, nacido en Roma, en cualquier colonia romana, o que ha comprado la ciudadanía romana, es libre. Y Pablo dice, no es que no hay ninguna diferencia, porque él también está esclavizado a, en este caso, el ayo. Entonces, aunque es señor de todo, aunque es libre, está esclavizado. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y si lo llevamos desde donde lo está llevando Pablo, a alegorizar entre esto y la ley, los hijos de Dios han sido esclavos de la ley hasta que en el tiempo señalado el Padre, como dice aquí este versículo, el tiempo señalado el Padre nos ha liberado de esa ley, de esa esclavitud. Fijaos el versículo 3, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y fijaos que va a usarlo muchas veces
lo ha usado ya y lo va a usar más veces. El concepto de estar bajo la ley es estar esclavizado. Y decimos, la ley es maravillosa, la ley es buena, el precepto de Jehová es limpio, es bueno. Y es cierto que la ley es buena porque nos marca el bien y el mal, nos marca que el hombre es pecador y nos marca que Dios es bueno. Pero nosotros, ahora, estando en libertad, esclavizarnos otra vez a la ley es malo. Por eso uso una palabra que para nosotros no tiene mucho peso, pero en tiempos en los que Pablo hablaba, la palabra esclavitud tenía un peso enorme, porque habían personas que nacían esclavas, morían esclavas. Y sabemos por la historia que salir de la esclavitud, conseguir ser un hombre libre, era complicadísimo. Y Pablo dice, pero mira, si sois libres, os vais a querer volver a la esclavitud de la ley. Y usa esa palabra. Esa expresión que estábamos bajo los rudimentos del mundo, esa es una expresión difícil de traducir. Como siempre, el día en que Pablo escribió se entendía perfectamente esa expresión. Han pasado casi 2000 años y ha cambiado mucho la forma de expresarse, la forma de hablar, por tanto a nosotros nos cuesta, a nosotros no, a los expertos en traducción les cuesta traducirla y a nosotros entenderlo. Pero los rudimentos del mundo, rudimentos es las cosas más básicas del mundo, y ahí la palabra es cosmos, que es universo. Entonces, claro, lo que tenemos que establecer es, y nos ocurre cuando vamos a una frase que no entendemos, una palabra que no entendemos, ¿dónde más se usa en la Biblia una expresión así? Y fijaos cómo se usa en Colosenses 2:8. En la carta a los Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Fijaos que el contexto del tema es el mismo, el sujetarnos a cosas. Fijaos, aquí es, no os sujetéis a filosofías, que no os engañen las huecas sutilezas, ni las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Si saltamos al 20, vuelve a usarse esta expresión, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y el tema es el mismo del cual está hablando Pablo, sobre no sujetarnos a lo que el mundo dice, no toques, no gustes, no hagas. Por tanto, en Gálatas, dentro del contexto inmediato de la carta, entendemos que está hablando sobre la ley. El gran tema de la carta a los Gálatas es salir de la ley. Y siempre que nosotros vamos a interpretar algún texto, tenemos que hacerlo siguiendo el contexto inmediato. Y el contexto inmediato es salir de la ley. Entonces, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, fuera ley judía o fuera ley pagana. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esto de nacido bajo la ley, hay que decirlo. Cristo vino bajo la ley, cumplió la ley, Él vino y dijo, no he venido a abrogar la ley, versículo que, por cierto, los judaizantes cogen este versículo y de ahí sacan todo un sistema doctrinal. Cristo lo que estaba diciendo ahí es, yo vengo a cumplir la ley, nadie la ha cumplido hasta ahora, ninguno la ha cumplido, y yo vengo, la cumplo y pago para que los que vienen después sean libres, así de sencillo. Por supuesto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por cierto, ¿por qué tenía que nacer bajo la ley? Acordaos que, lo acabo de decir hace un momento, la ley decía
quién era bueno y quién era malo. Básicamente, los hombres malos, Dios bueno. Por tanto, viene Cristo, cumple la ley, y la ley es el primero que atestigua que Cristo es justo y que es Dios, por supuesto. Por tanto, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, redimiese, ¿os acordáis de esa palabra? Para que comprase, para que pagase. Tú cuando vas y compras por algo, no lo dejas en la tienda. No estaría mal, lo compras para que sea posesión tuya para llevártelo. Por tanto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que ya no estuviéramos más como esclavos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y se nos ha quitado de ese ayo que es la ley, y ahora decimos totalmente somos hijos libres, hijos de Dios. Y esto es lo que viene diciendo en estos versículos siguientes. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Por tanto, hemos sido redimidos de la ley. ¿Os acordáis que empezaba hablando de Abraham? De ser hijos de Abraham. Termina, y ya lo ha dicho antes, en el pasado, y lo vuelve a reafirmar ahora. Habéis sido comprados para ser hechos hijos. Por lo tanto, ser libres. Dios es el único ser realmente libre. Todo el resto somos seres sujetos a muchísimas cosas. Pero Dios es el único libre. ¿Cómo iba a comprar Dios a hijos que fueran esclavos? Que fueran esclavos al mundo. Nosotros, por supuesto, como siervos de Dios, como hijos de Dios, estamos sujetos a las órdenes de Dios, a lo que Dios mande. Siguiendo un modelo totalmente bíblico, que es el modelo patriarcal. El hijo, mientras es hijo, está sujeto al padre. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, esto de que el hijo esté sujeto al padre y tenga que obedecerle, a veces nos chirría un poco, ¿no? Pero es así. Nosotros somos hijos de Dios y mientras seamos hijos de Dios, tendremos que obedecer a Dios. Así de sencillo. El día que Dios muriera y ya no fuéramos hijos de Dios, porque Dios estuviera muerto, no teníamos que seguirle. Nosotros cogeríamos ese lugar, pero eso no va a pasar nunca, evidentemente. Entonces, así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos de esa ley ni de ninguna. Ahora que hemos sido liberados, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo puede ser? Y el tono aquí es de perplejidad, porque está estableciendo, vosotros os servíais a cosas, os esclavizabais, y ahora, esto hay que explicarlo. Pablo escribe a los Gálatas, esas 4 ciudades que él visita en su primer viaje misionero, y ya establecí que habían 3 grupos de personas. Estaban los judíos, que habían creído, estaban los prosélitos judíos, los que judaizaban, los que querían seguir a la ley de Dios a través de los judíos, entonces hacían una serie de ritos, se circuncidaban, por supuesto, y podían pertenecer con ciertas limitaciones a las sinagogas. Y tenemos el tercer grupo, que son personas que nunca les había interesado el judaísmo, pero que, predicado Cristo, creen a Cristo. Entonces, ¿esto cómo se aplica? Esto de no tener que seguir ya los rudimentos del mundo. Pues, si eras judío, pues está hablando de la ley. Si eras prosélito judío, dejar estas cosas que habías empezado a hacer para hacerte judío. Y para los que no tuvieran ningún interés en el judaísmo y fueran nuevos creyentes, por decirlo así, sería no sujetarse a ningún aspecto de la ley del mundo. Fijaos cómo dice otra vez en el 9, usa esa palabra otra vez, esclavizar, para, como decía antes, volver a la ley, sujetarse a la ley. La palabra que usan es esclavizar, que es una palabra totalmente
negativa. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ahora, ¿qué es esto de guardar los días, los meses, todos los años? Pues, fijaos, ¿qué es guardar los días? Pues en el judaísmo hay unos días que hay que guardar, como por ejemplo, el principal día que tienen que guardar los judíos es el sábado, el Shabbat, que no sé por qué quieren llamarlo Shabbat y no sábado, pero bueno, imagino que para decirlo en hebreo. Pero guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Aquí está estableciendo, yo os traje la libertad en Cristo, el evangelio que os hace libre, y vosotros seguís guardando estas cosas. Todo lo que he hecho no ha valido de nada, es lo que está estableciendo Pablo. Por tanto, ¿qué son esos días? Pues estaría refiriéndose al principal día que guardan los judíos, que es el sábado. Y otros días especiales, por supuesto. Guardáis los meses, y esto tiene que ver con la costumbre de hacer celebraciones, por ejemplo, cuando había luna nueva. Y dejadme que vaya rápidamente, no voy a coger mucho tiempo con esto, pero simplemente dejaros un ejemplo en Segundo de Crónicas, capítulo 23, Segundo de Crónicas, 23, 31. No, tiene que ser Primero de Crónicas. Sí, es Primero de Crónicas 23, 31, que dice... Venga, desde el 29 leo. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes. Y este término, guardáis los meses, que Pablo usa en Gálatas, se estaría refiriendo a esos días de lunas nuevas, que eran mensuales, por supuesto, y que tenían celebraciones especiales. Si os acordáis, cuando Saúl cuando Saúl ha traído a David a vivir con él, y David ya sabe que Saúl le quiere matar, hay una celebración a la cual él no asiste, y Saúl le pregunta a Jonatán: oye, ¿por qué no está David? Eso estaba ocurriendo en luna nueva. ¿Por qué? Porque normalmente se celebraban ese tipo de cosas, esas lunas nuevas. Entonces, como veis, eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento, y ocurriría también en el Nuevo Testamento para los judíos. Entonces, guardáis tiempos. Guardáis tiempos que volviendo a Gálatas, estaría refiriéndose probablemente a la costumbre instaurada en la ley de que todo judío tenía que presentarse 3 veces en el templo, 3 veces al año, las 3 fiestas principales, que son Tabernáculos, Pascua y Pentecostés. Pues guardáis tiempos, guardáis esos momentos especiales. Y guardáis los años, pues por supuesto ya sabéis que cada 7 años era un año sabático que tenía que descansar la tierra. Entonces, guardáis días, meses y años, pues ahí está la aclaración. Pero aparte de eso, lo importante es que Pablo diga: si estáis guardando esto, ¿dónde ha quedado todo lo que yo os había predicado? El evangelio que os había liberado de eso, ¿dónde ha quedado? ¿He trabajado en vano? ¿Todo mi esfuerzo y mi trabajo no ha servido para nada? ¿Ha servido para que sigáis sujetos a las leyes del mundo? Pues ahí queda muy clarito por Pablo. Sigue diciendo versículo 12: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho.
Ahora, esto de que os hagáis como yo, porque yo me hice como vosotros, pues esto también, también hay que meditarlo y leerlo bien. ¿Cómo se había hecho Pablo a ellos? Ahora, aprovecho para meter aquí una perlita hermenéutica. Cuando nosotros interpretamos un texto, tenemos que ver de qué tema se está hablando, porque esos versículos entran dentro del tema que se está hablando. No puede ser que ahora tengamos en medio de un soliloquio, en medio de la disertación de Pablo sobre la ley, no puede ser que empiece a hablar ahora sobre cómo convivir en la iglesia. Está hablando de la ley. Entonces, tenemos que decir, cuando Pablo en este texto está hablando de que se hizo como ellos, se haría como los que no tenían ley. Y de esto tenemos una pista en 1 Corintios 9:20. 1 Corintios 9:20. Sí, que dice: por lo cual, siendo libre de todos, mira, de esto estamos hablando, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no tuviera ley. No estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Todo esto para ganar a los que están sin ley. Está diciendo aquí Pablo, yo me he adaptado a cualquier situación que yo he ido con el fin de que me escucharan hablar de Cristo y que aceptaran a Cristo. Y había llegado a la región de Galacia, que era una región pagana, totalmente pagana, donde es cierto que habían sinagogas en las ciudades que serían un poquito más grandes, pero él dice, yo me he hecho sin ley para ganaros a vosotros. Y ahora vosotros cogéis la ley. Ahora vosotros, los que no tenéis que estar bajo la ley, os cogéis. Yo que he nacido bajo la ley, y lo establecí también hace un par de semanas, los judíos, las primeras generaciones de judíos que salieron del judaísmo para ir a Cristo, tendrían una marcada forma de vivir judía todavía, porque habían preceptos que habían cumplido toda la vida, y que llegado Cristo, no tenían la obligación de hacerlo, pero lo podían seguir haciendo. Aunque el día del Señor, el día que se reúne la iglesia, es domingo, probablemente algunos guardaban el sábado. Probablemente. ¿Había obligación de hacerlo? No. ¿Lo podían hacer? Sí, claro, por supuesto. Como si tú quieres guardar el miércoles o el lunes. Eso no habría ningún problema. Pero llega a estos Gálatas, que son gentiles, algunos poquitos judíos, pero son en mayoría gentiles, y dicen, yo me he hecho sin ley para vosotros. Yo he llegado a vosotros y yo no os he hablado de la ley. No os volváis vosotros ahora a la ley. Y fijaos cómo dice, volviendo a Gálatas, que dice, ningún agravio me habéis hecho. Esto es en el mismo versículo. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Sed como yo, sin ley, porque yo fui entre vosotros y fui sin ley. Y dice, no me habéis hecho ningún agravio. Yo no he tenido ningún problema al dejar al vivir sin ley, porque es lo correcto. Por cierto, la palabra agravio no tiene que ver con un daño físico, sino con una injusticia. Está diciendo, no me habéis provocado a mí ninguna injusticia. No me habéis provocado a mí que al estar sin ley yo pecara delante de Dios. De ninguna manera. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, esto es versículo 13, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice, no solamente es que no me habéis hecho ningún mal, porque yo no he cometido ninguna injusticia al no estar sujeto a la ley, a los días, a los meses, a todo esto. Al contrario, me habéis hecho un bien.
porque cuando yo fui con esta enfermedad, vosotros me recibisteis. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos, para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y fijaos 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros, está hablando de judaizantes. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y otra vez la perplejidad de Pablo sobre estos gentiles y judíos que querían volver a la ley. Ahora, aquí un breve paréntesis para decir lo siguiente. Los que quieren judaizar y quieren sujetarse a aspectos de la ley, los que quieren judaizar normalmente no se sujetan a todos los aspectos de la ley, que lo lógico sería, vas a cumplir la ley y cumplirla entera, pero no, ellos escogen ciertos aspectos de la ley a los que sí hay que sujetarse y ciertos aspectos a los que no hay que sujetarse. Y ellos dicen que cuando Pablo habla de la ley, en sus cartas, que hablan muchísimo, pero muchísimo sobre la ley y sobre la libertad de la ley, se está refiriendo no a la ley de Moisés, sino a los Targum o Targumim, palabras que significan interpretaciones. Y es que había, vamos a decirlo de esta forma, había comentarios que no tenían que ver con la ley, pero comentarios que aclaraban la ley o que hablaban de la ley. Y eso llegan a llamarse los Targum o Targumim. Y creo que lo estoy diciendo bien. Entonces, ellos dicen, no, es que los fariseos no hablaban de la ley, hablaban de los Targum. Y entonces cuando Pablo dice que no hay que sujetarse a eso, no está hablando de la ley, sino de los Targum. Pero esto no se sostiene. Porque cuando Pablo habla sobre la ley, está hablando de la ley de Moisés. No está hablando de los Targum. No está hablando de los comentarios que los fariseos habían añadido. Está hablando de la ley. No puede ser que cuando nos diga antes lo correcto era estar sujeto a la ley, antes de que viniera Cristo lo correcto era estar sujeto a la ley. Era así. Pero no, esa ley sí era la de Moisés. Pero ahora cuando habla en contra de la ley, ya no es la ley de Moisés, ahora son los Targum. Esto no tiene sentido. Esto no se sujeta, no es una clara interpretación de lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo, cuando habla de la ley, siempre está hablando de la ley que le fue dada a Moisés, la ley mosaica. Por tanto, ni los Targum ni los Targumim. Llegamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 21, y va a empezar con la alegoría de Sara y de Agar. Y pues yo creo que no voy a decir mucho más, que voy a leerlo rápidamente, y está dando un ejemplo de ser libre o de ser esclavo. Y leo sin muchos comentarios. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Conocéis muy bien la historia. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Por cierto, Sinaí es donde se le dio la ley a Moisés. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, no hijos de la esclavitud, hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu,
así también ahora. Claro, es que donde iba Pablo, iban después estos judaizantes persiguiendo los lugares que Pablo había ido con el Evangelio y habían seguido a Cristo. Estos iban detrás persiguiendo a Pablo y diciendo: sujetaos ahora a la ley. Pero como entonces, versículo 30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y está diciendo: mira, elegid, pero tened clara una cosa, los que no heredan juntos, los libres y los esclavos. Si tú quieres sujetarte a la ley, vive por la ley, pero no heredarás con los que son libres de la ley. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, siendo que la ley, otra vez. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Por cierto, la circuncisión era antes de la ley. Y la circuncisión es el ejemplo más básico de identidad judía. Lo más básico de la identidad judía. Y Pablo viene aquí a decir, no a atacar o a hablar en contra de aspectos de la ley. Es que viene a la base de la propia ley, donde se sustenta toda la identidad judía, es en la circuncisión. Por eso, en cierto momento dice que nosotros somos la circuncisión espiritual. Claro, la identidad nuestra está en Cristo, porque espiritualmente hemos sido circuncidados, hemos sido seleccionados, elegidos y señalados por el Espíritu Santo. Y aquí dice: si os circuncidáis, no os vale de nada la ley. De nada. La ley, digo, Cristo. No os vale de nada, no os aprovecha para nada Cristo si volvéis a sujetaros a la ley. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Obedecer a la verdad es obedecer, por supuesto, al Evangelio, siguiendo el hilo, el pensamiento. Y yo, hermanos, dice versículo 11, yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Algunos dirían: es que Pablo realmente está predicando la circuncisión. Es evidente que no. Y Pablo lo dice: mira, ¿yo predico la circuncisión? Pues si yo predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? ¿Os acordáis que dije que uno de los motivos por el cual en aquel tiempo se tenía la tentación de judaizar era porque los judíos no eran perseguidos en ese momento? Antes y después lo serían. Pero en aquel momento era una religión extendida por el Imperio Romano y una religión de libre culto. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. 16. Venga, rápidamente, leo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en la forma nueva a la que habéis sido llamados, no como antes, sino andad de una forma nueva. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se puede decir más claro? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, el que quería seguir por la ley, el que quería llegar a Dios a través de la ley, no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenía una inclinación hacia estas cosas y vivía de estas cosas. Pero el que tiene el Espíritu Santo, ahora vive por el Espíritu Santo, no vive por la ley. Fijaos, 25. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. ¿Os acordáis que también dije que los judaizantes decían, vivimos por Cristo o no? Si llegamos a tener vida por Cristo, pero andamos por la ley. Y Pablo dice, no os equivoquéis. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Luego el 6 ya da unos preceptos generales. En el 12 vuelve a decir sobre la circuncisión y tal. Podéis leer en casa. Yo creo que queda clarísimamente establecido por Pablo qué es la ley y qué es la libertad. Vamos a ver en los días siguientes, en las siguientes sesiones, vamos a hablar de la libertad, vamos a hablar de días especiales o días no especiales, podemos celebrar ciertas cosas, no debemos celebrar ciertas cosas, y qué principios nos da la Biblia para decidir sobre esas celebraciones, no celebraciones, sobre guardar días o sobre no guardar días. También voy a hablar sobre una de las señas de identidad de los judaizantes en la actualidad, es el tema de guardar el sábado. Y para que os hagáis una idea, hay personas que creen en Cristo y que creen que la vida viene a través de Cristo, pero no siguen ningún aspecto de la ley, sino guardar el sábado. Solamente guardar el sábado. Algunos guardan otras fiestas más, hay un poco de todo, ¿no? Pero hay cierto grupo que sigue a Cristo, pero guarda el sábado. Entonces voy a aclarar también el tema de por qué no tenemos que seguir el sábado. Esto será, si Dios lo permite, en próximas ocasiones, y mientras tanto, pues seguimos orando los unos por los otros, seguimos pidiendo sabiduría a Dios para estos temas, que es importante que los tengamos claros, para que no dejemos que se nos engañe, se nos extravíe de la verdad y se nos vuelva a esclavizar a una serie de rudimentos que no son necesarios cumplir. Voy a orar. Eterno Dios, nuestro Padre Celestial, gracias porque tú siendo libre, nos has comprado y nos has hecho libre, nos has quitado de esa esclavitud de la ley que bien usada es correcta y nos enseña el bien y el mal, pero una vez venido Cristo es una esclavitud a la cual no tenemos que sujetarnos. Gracias por esa obra de adopción en nuestra vida y gracias porque podemos llamarte Padre con la confianza que tiene un hijo con su propio Padre. Señor, danos luz en todo este tema, queremos entender bien tu palabra, queremos interpretar bien tu palabra y sobre todo queremos serte agradables en cada aspecto de nuestro andar cristiano. Gracias por tus bondades, en el nombre de Cristo. Amén.